Bueno, para dar la continuidad, para empezar, para seguir rapidito, me toca hablar de la resurrección, vamos a seguir con Juan capítulo 20 y continuando más o menos con la narrativa, ¿no es cierto?, que nos da el libro de Juan sobre lo que fue la resurrección, ¿no es cierto? Ahí Juan 20, capítulo 1. Dice así, dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Bueno, tenemos que entender primero que todo que la resurrección de Jesús, en este caso transformado en nuestro Señor Jesucristo con la resurrección, es el hito más importante de nuestra fe. O sea, no es toda nuestra fe se basa en la resurrección. No hay fe, no hay cristianismo, no hay arrebatamiento, no hay resurrección de los muertos sin la resurrección de Cristo. Y tenemos que entender que primero se dan una serie de sucesos que se dan a través de la historia del Cristo mismo, lo que es la pasión, ¿no es cierto?, el camino de la cruz, la crucifixión, ¿no es cierto?, estos 2 días en los que baja y predica, ¿no es cierto?, a los espíritus encarcelados, y también en la resurrección misma que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los juicios aplicados de Dios sobre el cuerpo físico de Jesús. Y hay que entender algo que a veces se pasa mucho por alto, que el acto de la crucifixión no es porque algunos romanos querían matar a Jesús, no es porque lo vieron como un enemigo político, fue un acto de justicia del Padre en Cristo mismo, en el sacrificio del Cordero Perfecto para salvación de la humanidad. Hay un juicio que, ¿no es cierto?, viene de parte de Dios sobre Cristo mismo, quien cargó el pecado de la humanidad, y quien cargaba el pecado de la humanidad merecía morir. ¿No es cierto? Entendemos que esto es la símil de lo que pasaba, ¿no es cierto?, en el momento donde ese cordero caminaba por el desierto, era cargado, ¿no es cierto? Sabemos cuál es la similitud que se hace con el rito antiguo testamentario, y entendemos que el Cristo debería morir. Muchos hablan de que esto empieza este camino a la cruz en el momento que Jesús es bautizado. ¿Se acuerdan cuando Jesús es bautizado con Juan el Bautista? ¿Se recuerdan para qué bautizaba Juan? Para el perdón de pecados, para arrepentimiento. Entonces muchos dicen que el camino de Jesús a la cruz parte en ese momento como un acto, digamos, como podríamos decir, de una analogía, o para que nosotros lo entendiéramos. Toda la gente iba, dejaba sus pecados en el mar. Él va en el mar como un ser santo, libre, que no podía morir, porque era santo. Entra al mar, sale cargando los pecados de la humanidad y comienza el camino a la cruz y se vuelve maldito por nosotros. Ojo, entonces es por el hecho de que Jesús tiene que morir, tiene que ser el sacrificio para que este pacto, ¿no es cierto?, se lleve a cabo. La justicia de Dios tendría que venir sobre Jesús. Y ese es el primer juicio que vemos, ¿no es cierto?, en este camino de la cruz. Y el segundo juicio es el juicio ya de Cristo mismo sobre la muerte, sobre Satanás, ¿no es cierto?, resucitando. Entonces vemos otro juicio, vemos el primer juicio de Dios hacia Jesús, y después el juicio de ya Jesucristo glorificado sobre la muerte, venciendo a la muerte y resucitando al tercer día. Por tanto, tenemos que entender que no hay manera que la salvación se hiciera práctica y que tuviéramos derecho a ella sin la resurrección. Estaba el hecho del Cristo pagando por nuestros pecados, pero para nuestra vida eterna, Jesucristo tenía que resucitar. ¿Ok? Por tanto, el apóstol Pablo lo dice claramente, después lo vamos a estar viendo en 1 Corintios 15, donde narra claramente cómo funciona claramente la doctrina de la resurrección. No hay resurrección de los muertos sin la resurrección de Cristo. Vamos a ir un poquito también entendiendo cosas que siempre pasan con respecto a esta fecha que hoy día conmemoramos, que es la Semana Santa, ¿no es cierto? Digamos, con lo que tiene que ver con la tradición. Sabemos que no es esta semana, sabemos que no es ni en marzo ni en abril, pero tampoco hay como tener antecedentes, ojo, y es súper importante entenderlo también para el punto de cuando nosotros debatimos y podemos defender nuestra fe. Tenemos que entender que existen edades de la historia,
donde hay antecedentes completos, vagos y nulos. ¿Ya? Hay que entender que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la historia de la Edad Antigua se construye en base a relatos de personas, testigos oculares, escritos de la misma época y distintos, digamos, por así decirlo, no sé, expositores que narran una misma situación sucedida en un tiempo de la época. Así se valida la historia, así es como validamos la historia de Carlomagno, así como validamos la historia de Egipto, así es como validamos la historia de un montón de cosas que no tenemos las certezas. Por tanto, cuando nosotros queremos hablar sobre lo que tiene que ver con la existencia de Jesús, la existencia de Jesús está ultra mega archivalidada. Y no solamente por escritores cristianos, hay más de 249 menciones a Cristo en los 2 primeros siglos de la historia. Entonces hay que entender que cuando un relato se vuelve demasiado repetitivo, se transforma en una verdad, ¿ok? Y tenemos que entender que cuando mucha gente, sobre todo los escépticos, te dicen, en ese momento la defensa de la fe, te dicen, demuéstramelo científicamente, demuéstrame la existencia de Dios de manera científica. Bueno, la verdad es que no se puede, porque ustedes saben lo que funciona el método científico, ¿saben cómo funciona el método científico? Tiene que ser observable, comprobable, tiene que generar una hipótesis, tiene que tirarlo, experimentarlo y ver los resultados, ¿ya? Eso no lo puedes hacer con Dios porque, ¿no es cierto? Porque es espíritu, pero tampoco hay muchas cosas que existen y no podemos medir con el método científico. Por ejemplo, para las personas que tienen que ir finalmente a un psicólogo o un psiquiatra, ¿cómo puedes medir las emociones? No se pueden medir, pero existen. ¿Ok? Entonces, por tanto, el método científico no es aplicable para todas las cosas que existen. Por tanto, cuando alguien dice, demuéstramelo científicamente, está hablando una tontería, ¿eh? Porque finalmente no todo lo que existe se puede demostrar bajo el método científico. No todo es observable, no todo es mostrable desde el punto de vista científico, aunque existan. ¿Ok? Entonces, en esa línea es importante entender que existieron relatores de la historia muy, muy conocidos como Flavio Josefo, uno de los más importantes que narra con lujos y detalles la existencia de Jesús, de su ministerio, el impacto en la nación judía. Tácito también, que fue un senador romano importante. Plinio el Joven, un gobernador también. Todo esto sucedido en los primeros 50, 60 años desde lo que pasó, tanto con la vida de Jesús y la crucifixión. Y en muchos casos también la resurrección. Y ahí vamos a ver por qué tenemos que creer tanto en la resurrección. Y hay un montón de cosas que podemos tomarlos como hitos importantes para poder defender la certeza de la resurrección. Ya hablamos primero de la certeza de la existencia de Jesucristo. Eso es algo irrebatible. Ya es algo irrebatible. O sea, es más fácil, hoy día lo hablaba con mi señora, por ejemplo, demostrar la existencia de Jesús, más que inclusive que los pueblos precolombinos chilenos, ¿sabe usted? Y eso no se pone en cuestión. Hay muchas más referencias de Jesús en la antigüedad en todo lo que tiene que ver con temas arqueológicos, cartográficos, lugares, etcétera. Todo concuerda mucho más que, por ejemplo, con ciertas culturas que tienen nombres que existieron en los pueblos colombinos a 3.500 metros de altura en el límite con Bolivia. De hecho, las certezas de todo lo que existe son mucho más grandes con respecto a la existencia del Cristo. Son mucho más. Los relatos son mucho más certeros en cuanto a lugares. Y ahí vemos que son relatos no cristianos, inclusive del Talmud, que narra a Jesús como una especie de hechicero que se habían mandado un pregonero por durante 40 días para apedrearle, y que todos los que quisieran demostrar que él no era así, podían como demostrar una especie como de defensa para que él no fuera sentenciado a muerte antes que pasara todo lo que pasó. Entonces tenemos que entender que tanto enemigos de Jesús, historiadores neutros y el cristianismo convergen en la misma fuente, en la misma información. Y eso es muy importante para la defensa lógica de nuestra fe. Ahora, vamos a también lo que dicen los evangelios, que finalmente podríamos decir que son las 4 posiciones de la biografía de Jesús, ¿no es cierto? En esa Biblia también se describen hechos, lugares históricos que han sido descubiertos a través de la historia y han demostrado totalmente una asertividad 100% clara de la existencia de Jesús. Y ahora también tenemos que llevar esto a ciertos puntos que tienen que ver con la fe, ¿no es cierto? Porque nosotros finalmente, independiente de todas estas pruebas que puedan existir, científicas, arqueológicas, cartográficas, etcétera, nosotros creemos por fe, ¿no es cierto? No hay nadie que pueda acercarse a Cristo si no lo hace por fe. Claramente esto tiene que ver con algunas herramientas que nosotros podemos tomar para hacer defensa de nuestra fe, más no para que sean nuestros pilares para creer. ¿Ah? Quiero hacer la salvedad para que se entienda bastante bien.
Uno de los ejemplos y que tenemos que tener como base para entender que la resurrección es real son varios puntos de vista. Uno, los relatos bíblicos que concuerdan perfectamente con respecto al tema de la resurrección. Los testimonios de los testigos oculares, los apóstoles, ¿ya? Tenemos que entender que el primer evangelio escrito fue el de Marcos, fue el primer evangelio escrito. El tercer libro más o menos, el segundo libro escrito en el Nuevo Testamento, si los ponemos como en orden cronológico, el primero fue Santiago, si no me equivoco, y después parece que el segundo está Marcos, entre Marcos, Tesalonicenses y Corintios. Y hay algo súper interesante en Corintios que después vamos a tocar con respecto al tema de la resurrección, que tiene que ver con el credo que existía previo a los evangelios. Había un credo que circulaba previo a los evangelios, antes que los evangelios fueran totalmente escritos, entregados como carta ya completa de la historia de Jesús. Circulaba un credo que después lo vamos a ver que está implícito en lo que narra el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Pero vamos a ver qué son los testimonios ciertos bíblicos, que son los 4 evangelios. 2, los testimonios de los testigos oculares, que fueron los apóstoles y discípulos. 3, algo importantísimo, el sepulcro vacío. Y ahí hay una cuestión que es tremenda, que también vamos a andar en eso. Y también la aparición de Jesucristo resucitado, ¿no es cierto?, a testigos oculares. Y hay otras 2 cosas que tienen que ver también con la fe y la transformación de los discípulos y el crecimiento del cristianismo primitivo. Porque claramente, entre todas las hipótesis que se narran, están por ahí, ¿no es cierto?, el hecho de que los discípulos hayan robado el cuerpo de Jesús, ¿no es cierto? Era de las cuestiones que a veces dicen algunos escépticos. Primero hay que entender que la piedra pesaba 2 toneladas. Segundo, que habían guardias, ¿cierto? Y tercero, hay que entender que en la época la especie de tener personas camufladas dentro de cualquier séquito era muy fácil. Hay que entender que no existían los WhatsApp, no existían los GPS, no habían francotiradores, por tanto era muy fácil colar a un tipo que se hiciera pasar como de parte del grupo para tener información desde adentro. De esa manera fue como Judas, ¿no es cierto?, traiciona al Señor. Por tanto, como Judas, créanme que no era el único. Créanme que dentro del círculo de discípulos no había un puro Judas, habían varios. El tema es que el Judas fue el más conocido. Entonces era muy fácil entender, y con los sobornos que entendían con estos hombres que eran bastante precarios, era muy fácil, ¿no es cierto?, poder desbaratar cualquier tipo de estos tipos de revoluciones que se generaban internas. Por tanto, predecir el hecho de un asalto a la tumba, que fueran los discípulos armados y por ahí se conspira con el hecho que había un par de celotes metidos y que era fácil y bla, 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 es totalmente difícil que sea así en tan poco tiempo. O sea, tendría que haber sido algo casi muy militar, muy bien logrado, lo cual se descarta de inmediato. Lo otro es que la tumba vacía también nos da el hecho de que la tumba está vacía, porque si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué mejor para los sumos sacerdotes, para los fariseos y para las autoridades de la época demostrar el cuerpo de Jesús y decir, aquí está, pues, ¿ah? No resucitó. Era muy fácil también demostrar y decir, y hasta ahí llegaba la fe, hasta ahí llegaba, ¿no es cierto?, la predicación del Evangelio y la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Por tanto, el sepulcro vacío es muy difícil de rebatir, muy difícil de rebatir. Vamos de nuevo al hecho de que la historia nos entrega que la historia se construye en base, ¿no es cierto?, a la certeza de los relatos y cómo convergen. Es como un ejemplo súper básico, es como que hubiese un bombardeo, una bomba atómica acá en Santiago de Chile, o en todo Chile desaparece, ¿ya? Entonces vienen a buscar antecedentes de cómo eran los chilenos, pasaron 100 años, ¿no es cierto? Se bajó el nivel de toxicidad atómico y todas las cuestiones que podrían transformarnos en 3, 4 vasos, no sé. Y encuentran libros, encuentran el diario de vida de Felipe, ¿eh? Entonces podríamos saber cómo era Felipe, ¿no es cierto? Claramente, porque viene, no, ahora no tendríamos que, no, es que pruébalo con el método científico, es imposible, ¿no es cierto? Es imposible, pero si encontráramos más allá el diario de vida de la PAME, ¿eh?, y que habla de Felipe, ¿a qué conclusión llegamos? A la existencia de Felipe, tan simple como eso. Así se construyen los relatos históricos y así podemos validar el hecho de que las fuentes son válidas y podemos entender primero que la escritura habla verdad. Y eso es primero lo que tenemos que entender como creyentes en la inerrancia y en la total fe que tenemos que tener sobre lo que está escrito. Y por eso que es importante a veces entender que cuando nosotros debatimos algo o cuando alguien se nos presenta, sobre todo desde el punto de vista del escepticismo, es importante también defender la validad de la escritura.
¿eh? Y eso nos va dando una posición frente a un escéptico de otra manera. ¿Ah? Y tú tienes que entender que finalmente en la Escritura no hay narraciones ilógicas. No es como que Jesús iba camino a Judea y pasó por Cancún y después se fue a Mesopotamia. No, la Biblia habla de lugares históricos precisos. Por tanto, cuando tú vas logrando que toda esa conjetura es lógica, hay muy pocos puntos finalmente que un escéptico pueda rebatir. Y generalmente nosotros cuando nos vemos en esta fecha y uno, no sé, pues llega contento al trabajo y dice, no, que ayer tuvimos Semana Santa, estuvo increíble los estudios, que son puras mentiras, puro invento, si Jesús no existió. Bueno, ahora tienen herramientas para poder decir que eso no es tan así. Y tenemos que entender que hay otra cosa que es súper importante desde el punto de vista histórico. La cercanía con que se escriben las cosas con respecto a los hechos sucedidos. ¿Ya? Eso es muy importante. Recién hablamos que, por ejemplo, el libro de Santiago fue escrito en el año 50 después de Cristo, o sea, bien cerquita. Más o menos todo el Nuevo Testamento pasa entre el 50 y el 90. Y hay un relato muy importante que es el que quería contarles, que nos vayamos ahora a leer 1 Corintios 15, donde finalmente aquí el apóstol nos muestra que había un credo, y esto circula antes de la confección misma de los evangelios. Y es súper, súper interesante para entender la doctrina de la resurrección, cómo lo creemos y cómo lo vemos, y cómo esto ya circulaba antes de que estuvieran los evangelios. Y acá la verdad es que cuando lo empecé a estudiar y me di cuenta fue como, ¿cómo? A veces uno pasa tan rápido por ciertas narrativas bíblicas y no percibe cuestiones tan geniales. Dice 1 Corintios 15, capítulo 1, dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahí la tradición nos cuenta que había un credo que va a decir exactamente lo que va a decir el apóstol Pablo ahora, con puño y letra. Esto decía el credo, decía que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese era el credo, que Cristo murió, ¿no es cierto?, fue sepultado y resucitó. Era una base bien simple, hay que entender que era una base bien simple para que fuera entendible en lo que eran los fundamentos apostólicos del Evangelio y que tiene que predicarse de esa manera. Ese credo ya circulaba por medio del cristianismo primitivo y se predicaba de esa manera, ¿no es cierto? Y después dice también, vamos avanzando, dice, ¿no es cierto? Versículo 5, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora vamos dándole un énfasis también a lo que estamos hablando, testigos oculares del hecho de la resurrección. Después, versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy ni Dios, soy el más apóstol, porque persigue el ese Dios. ¿Verdad? Entonces, vamos dándonos cuenta que finalmente, como él también afirma toda la lógica que hay en la doctrina de la resurrección, la evidencia de los testigos oculares de lo sucedido. Versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Claramente hay que entender que la evidencia de la resurrección nos lleva al cielo. Sin la resurrección no tenemos derecho a la vida eterna. El hecho de que Cristo venza la muerte nos da acceso, ¿no es cierto?, a tanto al cielo como al don del Espíritu Santo. Y es importante cuando nosotros vamos nos dando cuenta de que todas las cosas que se van conjugando de una manera u otra nos van llevando a la transformación, en este caso después de estos testigos oculares que no son solamente testigos, sino se vuelven discípulos y predicadores finalmente de esto sucedido y se transforman en los grandes generadores de la iglesia primitiva, y lo podemos ver en Hechos 4, en el capítulo 4 de Hechos, perdón, sí, del versículo 1 en adelante, cuando, ¿no es cierto?, cuando Pedro y Juan están ante el concilio, conocido el pasaje, ¿no es cierto?, cuando les prohíben hablar, ¿no es cierto?, del tema que había sido la sanidad, ¿se acuerda? Que le dicen no, bla, bla, bla.
Y es muy buena cuando ellos presentan y exponen nuevamente el caso de Cristo. Ellos lo exponen nuevamente y en el versículo 7 queda bastante claro cuál es la posición de respecto a ellos y vamos viendo cómo se va siendo coherente con respecto al credo que veíamos recién, que dice, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ojo el orden, ¿ven? Crucificasteis, ¿no es cierto? Mataron, ¿no es cierto? Y a quien Dios resucitó de los muertos, ojo, ¿y dónde están los puntos y los énfasis? Siempre los apóstoles nombraron la crucifixión y la resurrección, a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra paciencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No es cierto? Y después en el versículo 19 se da otra condición de lo que estamos hablando. Dice, más Pedro y Juan respondiéndoles, porque le estaban diciendo, ¿no es cierto?, que no hablaran de ninguna manera sobre este nombre. Ellos responden, le dicen, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, claramente hay una transformación de una verdad. Yo no me imagino a los apóstoles siendo mártires de la fe por una mentira, por haber robado un cuerpo. Si tú vas construyendo todo el hilo ¿no es cierto?, lógico, ¿cómo alguien va a robar un cuerpo, va a inventar una doctrina y después vamos a ir a morir por ella? Es ilógico, ¿no es cierto? Si esto fuese para lograr posición, poder, dinero, etcétera, no tiene ningún sentido morir por eso, porque estás apostando en algo temporal, terrenal. Ellos tenían la convicción de que Cristo había resucitado y lo vieron, por tanto sabían que después de esa muerte había vida eterna. Vieron el triunfo de Cristo en vivo y en directo y eso es asombroso. Por eso que la fe del apóstol era de esa manera. Ellos vieron el triunfo de Cristo sobre la muerte prácticamente en vivo y en directo. Es increíble así entenderlo. Y podemos ver cómo, ¿no es cierto?, empezaron a morir, todos fueron la mayoría mártires, ¿no es cierto?, y murieron a manos de la persecución romana, empezando primero por Felipe, Jacobo, etcétera, y así hacia adelante, Marcos, todos murieron, a excepción de Juan, que fue el uno como que murió más dignamente, por así decirlo, de viejito, pero la mayoría tuvieron muertes atroces. Entonces, ¿cómo alguien va a morir como Esteban, diciéndole, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen? ¿Con qué convicción puede morir una persona por una mentira? No puede ser. Ellos vieron el milagro de la resurrección y pudieron creer en él, ¿no es cierto?, por lo que pasó. Fueron testigos claramente oculares de lo sucedido. Entonces, en esa línea también podemos entender que el precio personal pagado por los discípulos no es por una mentira, es realmente por un hecho que sucedió y que se entiende que nosotros tenemos que creer por fe. Es por eso que muchas veces cuando se hablan de cuestiones que pasaron en la iglesia primitiva y hoy día no suceden, que la sombra de un apóstol, ¿no es cierto?, sanaba a un enfermo, claramente tiene que ver con la condición en la que ellos vivían y porque había que sentar esas bases en el momento de la iglesia. Pero para nosotros hoy día tenemos la verdad inerrante que es la Escritura y la tenemos que defender de esa manera, entendiendo que nuestros predecesores vieron el milagro de la resurrección, tenemos que aceptarlo y creerlo por fe. Y para eso vamos a ir a Hebreos, ¿no es cierto?, capítulo 11, y vamos a ver cómo cuando la fe actúa en la vida de un hombre, se genera esta especie de obediencia incondicional. Se genera esta obediencia incondicional. Cuando la fe actúa, ¿no es cierto?, por medio de la convicción de entender de que Dios nos está llamando a hacer algo, claramente suceden cosas fuera de lo normal. Hebreos capítulo 11 dice, después la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿no es cierto? También la creación la entendemos por fe, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe
Abel ofreció a Dios más sacrificio, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y bla, 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 nos empieza a contar, ¿no es cierto?, el capítulo 11 en adelante, cómo la fe actúa en el accionar del hombre cuando ésta logra volverse parte de nosotros. Y eso es lo que pasa hoy día y lo que tenemos que entender finalmente, como decía Jorge, en el mensaje que tiene que entregar la iglesia. El mensaje de la salvación, el sacrificio de Cristo no es cualquier cosa. Y creo que en esa línea a veces normalizamos mucho fechas como esta, o a veces la Navidad, cuando hablamos de la venida del Salvador, de la muerte de Cristo y la resurrección del mismo. A veces ya se toma como algo como, ya es Semana Santa, hagamos la cuestioncita, salgamos rápido del cachito. ¿Ah? Y no es así, es algo que deberíamos pensar. Debería ser una semana donde nosotros deberíamos meditar en cómo hemos pesado en nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro actuar y cómo también expresamos el Evangelio con respecto al sacrificio de Cristo. Y cuánto costó el hecho de que Él se separara del Padre para ser enjuiciado por nosotros. Creo que el mensaje de la cruz, de su muerte y su resurrección, no puede ser algo que se vuelva trivial para nosotros y solamente nos transformemos en personas moralmente correctas y que no compartamos la verdad del Evangelio y el sacrificio de Cristo. Eso, así que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos que tú nos des conciencia, Señor, de lo que tú hiciste, Señor. No es algo liviano, Señor, no es algo para que lo normalicemos, Señor, no es solamente una fecha en el calendario, Señor, es algo que tú hiciste por amor a nosotros, Señor, y que nos da acceso, Señor, no solamente a nosotros, sino a todos los que crean, Señor. Te pedimos que seas poniendo en nosotros también un espíritu más de evangelista, Señor. Quizás estamos siendo mezquinos, Señor, quizás nos preocupamos demasiado, Señor, de nosotros mismos, de lo que necesitamos, de lo que a veces queremos hacer o lo hacemos bien o hacemos mal, Señor, y no nos estamos preocupando de compartir tu evangelio, Señor. Danos ese amor que tuviste tú por nosotros, Señor, por los perdidos, Señor, y que seamos más, Señor, cada día creciendo en amor y en tu espíritu, Señor. Te damos gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén.